Antes que nada, me gustaría mandar un saludo a los destacados de la comunidad, y a las personas que comentaron en los últimos vídeos del canal, muchas gracias por su apoyo. Se les quiere, panitas. Ahora sí, continuemos con nuestra programación habitual. La gripe verde. Capítulo 6. Las flores del mal. Día: desconocido. Fecha: desconocida. 1:16 p.m. Todo se salió de control rápidamente. Si te soy sincero, para este punto ni siquiera sé cómo es que sigo vivo. En cuanto guardé mi diario, comencé a caminar por la segunda planta del hospital. Todo el entorno estaba en completa oscuridad y la única luz que para ese momento existía provenía del enorme agujero por el que entré. Comencé a caminar buscando en algunos cajones y en repisas polvorientas, encontrando algunos frascos de medicina, algunas agujas que aún estaban en sus envoltorios, cajas de pastillas que aún no habían sido destruidas por la humedad y un par de gafas y vendas que se conservaban en sus bolsas plásticas. Continué avanzando hasta que un ruido me hizo entrar en alerta. Algo o alguien había tirado una lámpara que se encontraba en uno de los escritorios abandonados. Comencé a apuntar con mi arma a todas las direcciones. Traté de controlar mi respiración para no alertar a los ghouls que pudieran haber aquí adentro. Guardé la pistola en el bolsillo de mi sudadera y saqué el cuchillo que traía en mi mochila. Comencé a caminar estando un poco agachado. Mis rodillas ardían con cada paso que daba, pero al menos así mantenía el sigilo. Mientras avanzaba me escondí detrás de un viejo y sucio escritorio tratando de escuchar mi entorno. Respiré profundo, y contuve la respiración. Escuchando. Un ghoul estaba detrás del escritorio. Me asomé con cuidado y lo vi. Estaba quieto, en silencio. Como si estuviera dormido o quizás solo en reposo. Tragué saliva y con fuerza tomé al ghoul en mis brazos, apretando su cuello con fuerza. El ghoul hacía múltiples intentos por soltarse, pero era imposible. En un movimiento rápido, clavé mi cuchillo en el cráneo del ghoul con fuerza, acabando con él rápidamente. Bajé el cuerpo inmóvil del ghoul lentamente, evitando hacer el menor ruido posible. Rápidamente me escondí detrás de una caja un poco más alejada. Volví a concentrar mi oído. Escuchando. Había un ghoul a unos centímetros de distancia. Me asomé por detrás de la caja y pude observarlo. El ghoul se encontraba quieto, con leves espasmos cada cierto tiempo. Nuevamente con rapidez tomé al ghoul por el cuello, apretando con fuerza. El ghoul hacía sonidos ahogados mientras trataba de arañar mis brazos y parte de mi rostro. Clavé con fuerza mi cuchillo en su cráneo nuevamente. La sangre manchó un poco la pared. Bajé el cuerpo del ghoul nuevamente con mucha delicadeza. Repetí el procedimiento con otros dos ghouls que estaban ahí. Mientras me acercaba a ellos fui recogiendo más frascos de pastillas y otros medicamentos. No había mucha luz y además no tenía tiempo para fijarme qué eran y si aún servían, pero supongo que peor es nada. Mientras avanzaba, en uno de los cajones de un escritorio viejo encontré una linterna. La tomé con cuidado y apreté el botón para encenderla. La linterna aún contaba con baterías. Comencé a alumbrar a mis alrededores. Habían muchas cajas y muebles sucios y desordenados. Ahora con la lámpara lograba encontrar más cajas de medicina y más cosas útiles, las cuales metía a mi mochila. Mi mochila se estaba llenando rápidamente. El pasillo no parecía terminar. Llegué hasta una gran puerta blanca y oxidada que se abría por la mitad. Intenté abrirla empujando con todas mis fuerzas, pero no podía, al parecer algo la estaba deteniendo del otro lado. Usé la linterna para observar mi entorno. A mi derecha estaba un pequeño archivero, el cual estaba pegado a la pared, y encima de este había una entrada a un ducto de ventilación. En ese momento por mi mente estaba pasando una idea. Una muy mala idea. Con mucho cuidado subí en el archivero y di un salto, logrando introducir la mitad de mi cuerpo dentro del ducto. Con todas mis fuerzas intenté sostenerme. Una vez lo había conseguido, comencé a mover mis piernas para intentar entrar hasta que por fin lo había conseguido. Recuerdo cómo comencé a arrastrarme dentro de aquel ducto lentamente hasta que por fin llegué al otro lado del mismo. Con cuidado bajé de un salto, cayendo en lo que parecía ser un contenedor con ropa sucia, sábanas y almohadas. Tal parecía que la suerte me estaba sonriendo en ese momento.
Salí de aquel contenedor y comencé a caminar por esta habitación. Habían muchas camas viejas y sucias. Tal parece que aquí ponían a las personas enfermas cuando estaban internadas. Hacía un frío tremendo. Incluso por momentos podía ver el vapor de mi propia respiración. Las ventanas estaban empapadas, pero logré observar que afuera estaba lloviendo. Las gotas de lluvia chocaban violentamente contra las ventanas, e incluso algunas caían adentro debido a agujeros que habían en los cristales. Continué avanzando y recogiendo más pastillas, y algunas gafas y algo de alcohol que me encontraba en los gabinetes viejos y polvorientos. La linterna comenzó a fallar, la golpeé con la palma de mi mano hasta que volvió a encender. Al momento de alumbrar hacia el frente, vi algo que me hizo quedarme pálido y congelado del susto. No era un ghoul, o al menos no uno común. El ghoul era enorme. Podría decirse que medía más de 2 metros. Estaba muy gordo. Su piel parecía estar cubierta de algo parecido a escamas, pero con una textura algo rocosa. De entre sus escamas salían cosas parecidas a enredaderas, y algunas plantas con agujeros en ellas. No tenía ojos. El ghoul parecía estar durmiendo, pero estaba de pie. Podía ver cómo su pecho subía y bajaba lentamente debido a su nula respiración. No sé cuánto tiempo me quedé parado en shock observando a esa abominación frente a mí. En cuanto retomé la conciencia, lentamente comencé a caminar evitando hacer el menor ruido posible. Llegué a una segunda estantería donde había un frasco de medicamentos, pero al momento de abrir la estantería la puerta se quebró y cayó al suelo haciendo un fuerte ruido levantando algo de polvo. Pensé que no había pasado nada malo, pero un rugido gutural me hizo regresar a la realidad donde parece que la muerte saca sus mejores cartas para pelearse conmigo por mi vida. Ese maldito ghoul había despertado. No podía verme, pero el ruido fue suficiente para que viniese hacia mi área. Me moví rápidamente tratando de esquivar su embestida, accidentalmente haciendo más ruido, lo cual hizo darse cuenta de mi cambio de posición. Intenté escapar por alguna de las ventanas, pero al asomarme me di cuenta de que estaba muy arriba. Salir por ahí significaba una muerte segura y rápida, pero quedarme aquí significaba una muerte igualmente segura, pero seguramente mucho más lenta. Mi respiración era acelerada y mi desesperación iba en aumento con cada paso que ese maldito ghoul daba moviéndose por la habitación. Me oculté detrás de una de las viejas camas que estaban aquí para pensar mejor. Debía escapar lo antes posible, así que necesitaba una buena idea. Observé a mi alrededor y pude ver que la puerta de entrada tenía una silla sosteniéndola para evitar que se abriera. Busqué cerca de mí y encontré una pequeña roca, la tomé con firmeza para acto seguido arrojarla con fuerza hacia una ventana rompiéndola en el acto. Aquella enorme bestia se acercó a donde provino el ruido. Podía escuchar su respiración mientras veía cómo su espalda subía y bajaba lentamente. Los orificios que tenían aquellas plantas extrañas en su cuerpo expulsaban pequeños gases amarillentos cada cierto tiempo. El sonido era parecido al de un atomizador cuando rocía agua. Con mucho cuidado y evitando hacer el menor ruido posible, comencé a caminar en cuclillas hasta llegar a la puerta. La silla estaba trabada con fuerza, así que un simple tirón no sería suficiente. Comencé a jalar con fuerza, pero la madera terminó crujiendo y la criatura volteó a mi dirección. Rápidamente me moví de lugar y la criatura se colocó justo donde yo había estado. Su avanzar era algo torpe, pero a pesar de su gran tamaño su velocidad era bastante. Esa cosa, al no ver nada, hizo un rugido gutural parecido a un lamento fantasmal. Intenté relajar mi respiración. Si esa cosa me llega a atrapar, quizás no quede ni rastro de mi existencia. Alcé mi cabeza por encima de la cama donde me había escondido. La criatura seguía ahí, quieta, en silencio. Parecía intentar escuchar algún ruido. Aguantando mi respiración, la criatura volvió a dirigirse a la ventana nuevamente, dejando libre la puerta. Suspiré lentamente. Agachado, y con mucho cuidado, me acerqué nuevamente a la puerta. Esta vez logré abrirla y salir de aquella habitación. Cuando creí que ya estaba a salvo, la criatura rugió nuevamente detrás de la puerta. Solo di un par de pasos alejándome de la entrada, antes de que la criatura saliera destruyendo la puerta. Pedazos de madera salieron disparados hacia todas las direcciones, mientras la criatura nuevamente rugía frente a mí. No lo dudé ni un segundo. Tomé mi mochila con fuerza y comencé a correr. La criatura corría detrás de mí. Sus pasos eran tan pesados que hacían temblar el suelo.
Sentía que en cualquier momento el suelo iba a hundirse o a romperse y caería al primer piso. Corría sin detenerme. Mi respiración se agitaba con cada paso que daba. La criatura continuaba corriendo hacia mí. En un impulso de querer mantenerme con vida, saqué mi pistola y comencé a disparar a la criatura, mas sin embargo las balas rebotaban contra la piel de esta. Maldije. Y continué corriendo. Mis piernas dolían y las plantas de mis pies ardían como el infierno. Podía verlo. Las escaleras que conducían al primer piso. Corrí más rápido hasta llegar a ellas. De un salto bajé hasta el primer piso, evitando la barricada que habían hecho. Mis piernas recibieron todo el impacto. Dolían como no te imaginas. Traté de recuperar la respiración. La criatura rugió nuevamente y comenzó a bajar las escaleras, pero a diferencia de mí, él comenzaba a derribar y a empujar los escombros. Rápidamente intenté alejarme de las escaleras, pero mis piernas dolían. Cuando la criatura llegó al último escalón, pisó la cuerda que estaba colocada activando la trampa explosiva. Un flash cegador, un estruendo ensordecedor y una fuerte sacudida. Cubrí mi rostro con mis brazos y cuando los quité me pude dar cuenta de que la criatura estaba en el suelo sin vida. Al parecer la única forma de parar a una de estas cosas es con una gran explosión. Caí al suelo agotado y con las piernas doliéndome. Lentamente comencé a arrastrarme hasta llegar a lo que parecía ser una oficina. Abrí la puerta, entré y cerré la puerta por dentro. Me quedé tirado en el suelo. Mi respiración seguía agitada. Día: desconocido. Fecha: desconocida. 5:15 p.m. Me había quedado dormido. Lentamente me desperté, mis piernas dolían un poco menos y eso me ayudó a ponerme de pie. Salí de la oficina y pude observar cómo la criatura seguía en el suelo sin vida. Las escaleras y parte de la pared estaban manchadas con sangre y restos de pólvora. Observando a esta criatura de cerca y tomando en cuenta lo que se necesita para detenerla, he decidido bautizarla como tanque. Espero no existan más como él, y de ser el caso, espero nunca en la vida toparme con otra de esas cosas. Tomé mi mochila y salí del hospital. Al momento de abrir la puerta escuché lo que parecía ser un vehículo. Rápidamente me oculté detrás de una gran columna y pude observar a un niño y a una mujer corriendo por la calle. Escuché disparos. El niño cayó al suelo seguido por la mujer. Unos tipos llegaban en un vehículo que tenía una torreta encima. La mujer aún permanecía con algo de vida y pude escuchar cómo rogaba por su vida. Uno de los tipos simplemente levantó su arma y le disparó en la cabeza dejando un charco de sangre. Observé cómo comenzaban a buscar entre el cuerpo del niño y de la mujer para acto seguido decir que no llevaban nada de valor, solamente un par de zapatos viejos y una barra de chocolate que llevaba el niño. Patearon el cuerpo de la mujer y se subieron a su camioneta huyendo del lugar. Tal parece que hay más personas aparte de las que vi en aquella estructura extraña, el tipo de las cámaras, las chicas y yo. Deberé andar con más cuidado a partir de ahora. Día: desconocido. Fecha: desconocida. 5:46 p.m. Regresé al avión con algo de dificultad. Mis piernas aún dolían levemente con cada paso que daba, cada paso era equivalente a un pequeño dolor punzante en la planta de mis pies y un estirón en la parte de mis pantorrillas. Una vez más. Las chicas no se encontraban aquí. Decidí esperarlas. Las nubes grises se movían lentamente con el viento frío que soplaba con delicadeza. El ambiente era tranquilo. Quizás demasiado. Observaba a mi alrededor un poco inquieto. Un ghoul venía caminando. El ghoul observaba a su alrededor mientras avanzaba lentamente arrastrando uno de sus pies. Suspiré y levanté mi arma. El ghoul apenas reaccionó antes de que le disparara al cráneo. El ghoul cayó al suelo levantando un poco de polvo. Guardé mi arma mientras seguía esperando a las chicas. El tiempo pasaba. Las chicas no daban señales de venir. El atardecer había llegado. Ese hermoso cielo que se cubría de un tono anaranjado y violeta con las nubes moviéndose suavemente. Las hojas de los árboles eran movidas suavemente. Escuché un grito. Era el grito de una niña pequeña. Rápidamente tomé mi arma y corrí en esa dirección. Cuando llegué observé a una pequeña niña con el cabello despeinado. Usaba una chamarra verde y unos pantalones de mezclilla. La niña corría huyendo de varios ghouls que iban detrás de ella. Algo en la cabeza me decía que no corriera.
Que no intentara salvarla y que simplemente dejara que la naturaleza siguiera su curso. No pude evitarlo. Corrí en dirección a la niña. Esquivé a los ghouls que la perseguían. La niña gritaba y lloraba desesperadamente. Tomé la mano de la niña, la cual volteó a verme y creo que se asustó un poco más, pues comenzó a gritar más fuerte y a intentar soltarse. Le dije que no iba a hacerle daño y que en realidad iba a ayudarla. La niña no parecía creerme, pero al ver que los ghouls nos seguían persiguiendo volteó a verme a los ojos y asintió con el ceño algo fruncido. También asentí y ambos comenzamos a correr más rápido por esta calle. Pasamos por casas y locales abandonados. Los ghouls gritaban y gruñían con ira. No podía dejar que esos malditos atraparan a la niña. La cargué y la coloqué sobre mis hombros y comencé a correr un poco más rápido. Ella se sostenía con fuerza. Llegamos a lo que parecía ser un callejón sin salida. Al lado mío se encontraba un auto, así que bajé a la jepan y la coloqué dentro de él diciéndole que no se moviera. La niña asintió, aunque se veía algo asustada y muy agitada por estar corriendo. Cerré la puerta del auto y estuve a punto de ponerme a rezar mientras veía a los ghouls acercándose cada vez más cuando de la nada una flecha atravesó el cráneo de uno de los ghouls. Cayó al suelo. Los demás ghouls voltearon a ver en dirección de donde vino dicha flecha. Yo también volteé y pude observar a mi ángel salvador. Era Yuzuki. Usando el arco con el que estaba practicando en la mañana. Se encontraba encima de una farmacia abandonada aún apuntando con su arco. Ella volteó a verme y asintió con la cabeza. Yo también lo hice y una pequeña sonrisa se esposó en mi rostro mientras sacaba mi cuchillo. Hagamos esto. Los ghouls comenzaron a rugir. Rápidamente subí a un segundo auto al cual le faltaban los neumáticos. Ya estando arriba, uno de los ghouls intentó subir, pero rápidamente tomé mi cuchillo con fuerza y lo clavé en su cráneo haciendo que sangre podrida saliera de este y manchara un poco el auto. Un segundo ghoul intentó aprovechar la oportunidad y se acercó con intenciones de morder mi brazo, pero una de las flechas de Yuzuki salió disparada en dirección a la cabeza de este haciendo que cayera retorciéndose violentamente estando en el suelo. Sabía que no podía seguir atacando a los ghouls usando únicamente mi cuchillo. Volteé a todas las direcciones y logré ver un tubo de metal el cual estaba incrustado en la pared de uno de los establecimientos abandonados. De un salto bajé del auto y corrí en dirección a ese tubo de metal. Lo tomé con fuerza e intenté arrancarlo de la pared. El tubo estaba tan incrustado que el sacarlo era lento y doloroso para mis brazos. Mientras intentaba arrancar el tubo, un ghoul corrió hacia mí con intenciones de matarme, pero nuevamente una flecha de Yuzuki salió disparada con un silbido y terminó incrustada en la espalda del ghoul haciéndolo caer. Usando todas mis fuerzas logré conseguir aquel tubo el cual tenía la punta en forma de un pico muy afilado, rápidamente lo clavé en el cráneo del ghoul haciendo que sangre podrida salpicara un poco mis zapatos. Saqué el tubo del cráneo del ghoul y lo giré rápidamente para acto seguido incrustarlo en el estómago de un segundo ghoul que venía detrás de mí. Más sangre podrida salió de la boca de aquel ghoul mientras el tubo lo había atravesado. Los ghouls continuaban viniendo hacia mí, pero yo lograba matarlos usando el tubo de metal y los que no podía eliminar yo, caían abatidos por las flechas de Yuzuki. La niña seguía dentro del auto observando todo lo que pasaba aquí afuera. Un ghoul intentó romper el cristal de la puerta del vehículo intentando comerse a la niña, no pude ir en su ayuda debido a que estaba ocupado eliminando a más ghouls, pero antes de que pudiera romper la ventana una pequeña hacha cortó las dos manos del ghoul y seguido cortó su cuello arrancando su cabeza, la cual salió volando y esparciendo un poco más de esa sangre putrefacta y apestosa. La persona que manejaba esa pequeña hacha era nada más ni nada menos que Camila. Camila se veía llena de furia. Mientras sostenía el hacha llena de sangre volteó a verme y gritó: "¡Detrás de ti, imbécil!". Confundido volteé rápidamente y pude observar como otro ghoul venía hacia mí. Moví el tubo de metal nuevamente y golpeé el ghoul en la cabeza y acto seguido lo atravesé en el estómago. Todo el callejón se había convertido en un espectáculo de viseras y sangre podrida que volaban y manchaban las paredes despintadas y sucias. Las flechas de Yuzuki volaban envueltas en un silbido que anunciaban su llegada. Camila no dejaba de moverse usando su hacha para eliminar a algunos ghouls.
Rebanaba cabezas, brazos y piernas. Yo usaba el tubo de metal para aturdir a algunos ghouls y posteriormente empalarlos o también usando la punta afilada para cortar partes de ellos. Los ghouls no dejaban de llegar. Salían de los edificios y locales abandonados. Incluso pude observar como uno de ellos caía de un cuarto piso e impactaba contra el suelo de manera violenta, pero segundos después se retorcía entre quejidos, hasta levantarse y comenzar a avanzar hacia nosotros. El cielo se había nublado. Viento frío soplaba y algunos cuervos volaban y graznaban en medio del combate. Era como si el mismo infierno se hubiese desatado en la tierra. El callejón se iba llenando cada vez más y más de cuerpos putrefactos tirados en charcos de sangre negra, espesa y asquerosa. Camila y yo habíamos empezado a perder la cordura. Risas y gritos de emoción con cada ghoul que caía al suelo. Pude observar a la niña dentro del auto. Se veía asustada, pero en este punto ya no sabía si era por los ghouls o por nosotros mismos. La masacre continuaba. Un ejército de muertos vivientes contra 3 personas, y aún así nosotros íbamos ganando. Cada vez quedaban menos de ellos y eso nos motivaba a seguir combatiendo. No íbamos a detenernos hasta acabar un bando contra el otro. Las nubes hacían que el entorno se viera más oscuro y con un leve tono azul marino. El graznido de los cuervos seguía, a la vez que el viento se hacía más frío. Un ghoul saltó detrás de mí y comenzó a morder parte de mi mochila. Camila al verme gritó muy fuerte y corrió tacleando al ghoul y tirándolo al suelo. Camila se colocó encima de él y comenzó a cortarlo con su hacha. Estaba tan concentrada que ni se dio cuenta de un ghoul que venía detrás de ella. Al parecer Yuzuki se había quedado sin flechas. Tomé el tubo de metal con fuerza y corrí en esa dirección golpeando al ghoul incrustado el tubo en su cráneo y posteriormente a una pared dejando una gran mancha de sangre en la misma. Camila se levantó. Habíamos acabado con todos. Yuzuki bajó de aquel tejado entrando al local y bajando hasta salir por la puerta de este. Camila se limpió el pantalón quitando el polvo y suciedad de él. Yo respiraba agitadamente mientras les agradecía por haberme ayudado. Ambas me veían con enojo. Al momento de preguntar el por qué lo hacían, Camila respondió que habían llegado al avión y no me habían encontrado. Yuzuki encontró las huellas de mis zapatos y las siguió a toda velocidad hasta que me encontró y fue cuando lanzó sus flechas. Mientras Camila me regañaba y Yuzuki me veía con enojo, pude observar cómo la niña salió del auto y volteó a verme, pero luego comenzó a correr intentando escapar. Yuzuki escuchó sus pasos y simplemente aventó una de sus mandarinas, la cual golpeó a la niña en la cabeza haciéndola caerse. Día: desconocido. Fecha: desconocida. 8:37 p.m. Hemos vuelto al avión y hemos traído a la niña con nosotros. La niña está sentada en una silla y amarrada con un pedazo de cuerda amarilla. No ha querido hablar ni conmigo ni con Camila, pero con Yuzuki sí se ha comunicado. Esto parece el juego del teléfono descompuesto, pues la niña habla con Yuzuki, Yuzuki habla con Camila y esta habla conmigo. La información que Camila me ha soltado fue la siguiente. Al parecer la niña se llama Kali, tiene 6 años y viene de una ciudad un poco lejos de aquí. Vino en busca de medicinas para su madre, la cual se encuentra muy enferma. Su ciudad está bajo el dominio de un grupo llamado los Hijos del Sol. Son un grupo de rebeldes en contra del ejército y que buscan el control de todo el territorio. Secuestran, roban y matan a cualquiera que no comparta sus ideales. Su líder es un viejo loco llamado Helio. El tipo solamente quiere obtener más suministros, armas, mujeres y niñas, quiere tener el control total de al menos 5 ciudades cercanas a lo que ya controla. El tipo está completamente loco. La madre de Kali está en una casa abandonada ubicada en dicha ciudad. Kali quiere que su madre se cure para que ambas puedan escapar juntas de ese lugar. La niña ya tiene las medicinas que necesita. Las lleva en un pequeño maletín que carga siempre. Kali tiene planeado regresar a casa mañana por la mañana. Camila dice que no sería una buena idea dejarla ir sola, pero tampoco quiere arriesgarse y abandonar el refugio por completo por un tiempo indefinido. Camila pensó por un par de segundos antes de volver a hablar proponiendo algo. Ella dijo que yo acompañaré a la niña de regreso a su hogar. Confundido le pregunté a Camila el por qué debía ser yo y por qué no Yuzuki.
Camila respondió que no podía dejar que Yuzuki fuese debido a que como su hermana mayor debía cuidarla y no dejarla sola mucho tiempo, además dijo que confiaba en mí para cuidar a la niña. Intenté negarme pero las tres chicas me veían con el ceño fruncido así que tuve que terminar aceptando. Camila anunció que el plan estaba decidido y que yo acompañaría a la niña en su regreso a casa mañana temprano. Realmente no creo que esto sea una buena idea. No. Es una muy pésima idea. No solo por el hecho de que me quieran hacer responsable de cuidar a una niña. Lo digo más por el hecho de que si me voy de la ciudad y el tipo de las cámaras me ve creerá que intento escapar y les podría hacer daño a Camila y a Yuzuki. Quizás deba hablar con él. He salido del refugio diciéndole a Camila que quería tomar un poco de aire fresco. Me encuentro muy alejado del refugio. Justo ahora son las 10:48 p.m. He estado buscando alguna cámara de seguridad pero no he podido ver nada. Espera. Ahí hay una. Está al costado de un local abandonado. La luz roja está encendida. Me acerco a ella y respiro profundo antes de hablar. Escucha. No sé si estarás viendo esto. Pero tengo una misión. Salir de la ciudad y llevar a una niña de regreso con su madre. No intento escapar. Te prometo que en cuanto la entregue voy a volver y me encargaré de esos sujetos que te han estado jodiendo la existencia. Solo te pido que me des tiempo. Por favor. Dejaré esto aquí como señal de que regresaré. Solo no le hagas daño a esas chicas. Cuando vuelva, cumpliré tu misión. Me quedé callado para acto seguido sacar la foto de aquella chica que he tenido desde que desperté en el desierto y la coloqué en una pequeña mesa tapándola con un pedazo de madera. Suspiré y me di media vuelta pero antes de irme pude observar cómo la cámara se movió de arriba hacia abajo dándome a entender que el tipo había aceptado mi petición. Sonreí levemente y le agradecí en un susurro antes de regresar con las chicas. Día. Desconocido. Fecha. Desconocida. 6:12 am. La niña y yo estamos listos. Estamos afuera del refugio. La mañana es muy fría y con un poco de viento. Camila y Yuzuki han salido del refugio con mi mochila. En ella han metido algunos alimentos, un par de armas y algunas cosas que no me han querido decir lo que son. Camila solo me dijo que eran una sorpresa mientras Yuzuki sonreía pero era una sonrisa que podríamos definir como traviesa. Tomé mi mochila y la coloqué en mi espalda. Camila me tomó suavemente del hombro y me dijo que mi misión era llevar a la niña a salvo con su madre, pero que también yo debía regresar con vida y entero. Le dije que lo haría bien. Camila me sonrió y me dio un pequeño abrazo deseándome suerte. Sonreí y también le dije que se cuidaran mucho. Me di la media vuelta y extendí mi mano hacia la niña. Ella, algo dudosa, tardó unos segundos antes de tomar su maletín con fuerza y darme la mano. Ambos volteamos a ver a las chicas una última vez antes de comenzar a caminar para ir con la madre de esta niña. Me pregunto, ¿qué pasará en este viaje? Switched it up, yo, me. Switched it up, oh, me. Switched it up, yo, me. Switched it up, yo, me.